compartir la pantalla. Entonces aquí tenemos un material para compartir. Bueno, entonces, siguiente ejercicio es sumamente importante por todo el contenido que tiene. Pues ya sabemos cómo calcular un vector, primero cartesiano, después veíamos que se sumaban, se restaban, el producto por un escalar, todas las operaciones vectoriales de producto con escalar y vector. Ya más adelante, obviamente, vamos a ver lo que es el producto punto, el producto cruz y su utilidad. Pero en el momento estamos utilizando el producto de escalar por vector. Bueno, entre ellos está, pues, principalmente este tema que estamos trabajando, que son los vectores de fuerza, que eso es lo que realmente le requiere el ingeniero para resolver problemas de pues, estructuras y mantener en equilibrio determinados elementos. Bueno, como por ejemplo aquí vemos un mástil soportado por estos tres cables, cuyas coordenadas de B lo conocemos, las de D las conocemos, pero las de C, ahí tenemos dos incógnitas. Nada más tenemos una altura que es común para los tres cables. Bueno, entonces dice, tres cables de retenida están unidos a la parte superior de un mástil, como se indica en esta figura. Ahora, nos dan la tensión en cada uno de los cables. Entonces FB, que es el que está aquí, tiene 260 newtons. FC, que es el que está aquí, 600 newtons. Y FD, que es 560. Dice determinar las coordenadas de posición X, Y. Estas dos que no lo conocemos. Z en este punto, pues es 0. Ya automáticamente me está indicando plano, entonces es 0. Por eso ya se da aquí. Del punto C, de manera que la resultante de esas tres fuerzas esté dirigida hacia abajo a lo largo del eje del mástil. Es decir, actuando en una dirección que va del punto A hacia el punto O. Y al final les pregunto, ¿y cuál es la magnitud de esta fuerza resultante? Bueno, entonces está pues soportada por los tres cables, pero hay una condición, que la resultante actúe de A hacia O, hacia abajo. Bueno, siempre es bueno que interpretemos correctamente el enunciado a través de un diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos cómo actúan las tres fuerzas. Esta la B a la dirección de este cable, la C hacia y la D. Aquí están indicadas. Y luego esta de color azul, así celestito, es lo que está indicado, lo que nos dicen al final, que la dirección de la resultante quede totalmente vertical hacia abajo. Ahí está indicado. Bueno, entonces procedemos a su solución. Por ejemplo, cada fuerza de tensión en cada cable está dirigida hacia afuera del punto, como se indica en la figura B, ¿verdad? De este punto A hacia afuera. La resultante FR es igual a la suma de estas fuerzas, es decir, sumatoria de fuerzas o fuerza resultante es igual a sumatoria de fuerzas. ¿Qué me indica esto? Que la fuerza resultante va a ser igual a la suma vectorial de FD más FC más FD. Esto lo tomamos como la ecuación 1. Entonces, eso es lo que me está indicando la condición. Y así debe plantearse. Para la solución, cada fuerza se expresa en forma vectorial cartesiana. Ahora, como FR tiene una magnitud desconocida FR, eso es lo que nos preguntan al último, y actúa en una dirección menos K, porque está apuntando hacia abajo. Cuando es hacia arriba decimos que es K positivo. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a la magnitud de esa fuerza con el componente K. Bueno, ya el signo pues es el que ya sabemos que está hacia abajo. Bueno, la dirección de cada una de estas fuerzas en los cables se obtiene a partir de los vectores unitarios y a lo largo de los cables, con referencia
a la figura, en este caso, A. Esta figurita nos indica cómo está planteado el problema. Bueno, de acuerdo entonces a ello, tenemos que calcular las coordenadas de cada punto. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí tenemos B. Respecto del eje X, no hay nada, por eso tiene 0. Respecto del eje Y, negativo 10. Respecto del eje, perdón, sí, de Z, está sobre el eje Y. No tiene nada hacia arriba, entonces 0 también. Me interesa ahora el punto A. Apenas si lo logro ver ahí. Bueno, aquí está el punto A. Nada más tiene coordenadas en X 0 porque está en el origen. En Y 0 porque está en el origen del sistema. Pero tiene una altura de 24. Se fue hacia arriba. Entonces, por eso aparece aquí 0, 0, 24 positivo. Sabemos que el vector de posición, quedamos en que era flecha, en este caso es B, menos A. 0 menos 0, pues nos va a dar 0 en I. 0 menos 10, ¿sí? Menos 10 menos 0, nos quedó menos 10. Aquí es 24, está ahí sí, menos 24 es ¿sí? 0 menos 24, debe ser 24. Pues aquí abajo ya está bien. De tal manera que sacamos su magnitud de ese vector, RB, el cuadrado de 10, el cuadrado de 24, raíz, y salió de 26. Quiere decir que si nos dijeran, ¿y cuánto mide este cable? Mide lo que acabamos de obtener allí, 26 metros. Allí nos calcula, digamos, si fuera una cantidad de material. Bueno, entonces ya tenemos la magnitud y sabemos que es un vector unitario, es el que necesitamos, que esté actuando en dirección de B, de A hacia B. Lo calculamos como el vector, o sea, la componente, en este caso, J, entre la magnitud. La componente en K, que es 24 entre 26. Y ahí está el vector unitario. La fuerza B es igual a la magnitud, que nos dijeron que es de 260 newtons, dirección, vector U de B. Hacemos las operaciones. Entonces, 260, esto es igual a 260 es decir, es multiplicar. Esto me va a dar un factor menor que 1. ¿Sí? Entonces, 260 por 24 entre 26 me va a dar 100. Luego, 260, perdón, en 260 por 10 entre 26 me da esto, ¿sí? El primero. 260 por 24 entre este es el segundo. Y ahí tenemos entonces el primer vector en la forma vectorial cartesiana. Tenemos que preparar los vectores que estén así para poderlos sumar luego. Nos vamos con el otro, de A hacia C, que es este. De tal manera que vemos las coordenadas de C, lo vimos que nada más tiene los escalares, estos, X, Y, pero no sé cuánto vale X ni cuánto Y. Bueno, los indicamos aquí. La primera coordenada es X, la segunda es Y, la tercera es Z. Entonces C está en X, Y y 0. A es la misma que teníamos aquí. 0, 0, 0, 24. Preparamos el vector. Entonces es C menos A. Entonces X, ay, perdón, moví esto. Muy bien. Entonces regresamos. Entonces así es 0 menos X, aquí está. Es X menos 0. Flecha menos origen, ¿verdad? Como va el vector de A hacia C, entonces aquí están saliendo estos, por eso son positivos. 0 menos 24, menos 24. Ahí está el vector, desconociéndose X y Y. ¿Cómo calculo su magnitud?
elevándolos al cuadrado a las componentes, como lo indicamos aquí, y raíz. El vector unitario, ¿cómo es? El vector entre la magnitud. Bueno, aquí lo ponemos en general como el denominador de los tres, porque para calcular x entre la raíz, pues lo podemos ir separando, pero es lo mismo. Entonces lo pongo como factor común, un denominador común. Bueno, ¿qué es el vector? Es su magnitud por su vector unitario. Aquí está su vector unitario y la magnitud que nos dieron, 600. Para dejar ya algunas, ahora sí, en términos algebraicos, 600 por xy es lo que tengo aquí, 600 xy. 600 yj es lo que tengo aquí. 600 por menos 24 me da menos 14.400, dirección K. Nuevamente aquí lo ponemos como un denominador común. Todos están divididos por la raíz que tenemos ahí. Entonces ahí tenemos ya dos vectores en forma vectorial cartesiana, FB, FC. Nos hace falta entonces el último vector, son tres cables que hay. Entonces nuevamente tenemos D. Las coordenadas de D tenemos que es menos 12 porque se va a la parte negativa X, 8 en Y y 0 en la dirección Z. Si vemos la figurita, entonces es menos 12, 8. Aquí está. Respecto de X se fue a la parte negativa, menos 12. Para Y es este valor que nos ponen aquí, es 8. Entonces este es negativo, positivo. No tiene altura, entonces por eso Z es igual a 0. Entonces ahí están las coordenadas del punto D. A, pues es la misma. Entonces vamos, el vector de A hacia D, esa es su dirección. Entonces sería otra vez flecha menos origen. Entonces, menos 12, menos 0. 8, menos 0. Aquí está. 0, menos 24. Por eso signo menos, por la resta que estamos haciendo. Entonces ya quedó de A hacia D el vector. Esto está dado en metros porque son distancias. Sabemos que al elevar al cuadrado y sacar raíz, tenemos la magnitud de ese vector. En este caso es 28 metros. Es lo que mide ese cable. Luego el vector unitario en la dirección D es igual a componente del vector en X, que es 12, entre la magnitud. Componente en la dirección Y, 8, 24, 28. Componente en K, es 24, 28. ¿Cuánto nos dijeron que es FD? 560. Por el vector unitario, que es el que me da dirección. Haciendo operaciones, menos 240 por 12 entre 28, perdón, 560 por 12 entre 28, menos 240. ¿Sí? Repito, es este por este entre 28. O bien, este le podemos sacar en forma decimal, y ya sería en forma decimal, sería este por el decimal que salga. Y si no, así como lo expliqué ahorita. Componente numerador, estos dos, entre 28, es lo mismo. Entonces ya tenemos aquí el vector FD también en forma vectorial cartesiana. Menos 240i más 160j y menos 480, dirección K. Bien, esto ya tenemos entonces los tres vectores. Dice, entonces, sustituyendo estos resultados en la ecuación 1. En 1 dijimos pues de que es la suma es decir, la fuerza resultante es igual, o sea, esta es la fuerza resultante, esto es igual a FB más FC. Aquí nada más me faltó cerrar este corchete, aquí cierra. ¿Quién es este? Es FC más, ¿esto quién es? FD, aquí lo tenemos todavía a la vista. Aquí, ¿qué hemos hecho? Sumar, como dice la ecuación 1,
FB más FC más FD. ¿Cómo? En forma vectorial. Solamente, así es. Ya lo tenemos representado. Bueno, para satisfacer esta ecuación, o sea, esta es una ecuación vectorial, las magnitudes de las componentes del vector según I, J y K en el miembro izquierdo, aquí, bueno, de las componentes, deben ser iguales a las magnitudes correspondientes de las componentes según I, J, K de los vectores en el miembro derecho. Por tanto, ¿qué hacemos? Quiere decir que aquí nada más hay una componente en la resultante, solo en K. Entonces, ¿qué debo hacer? Sumar las componentes que tengan en primer lugar I. El primer vector I desapareció porque no tiene componente. Está en el plano YZ, el primer vector que calculamos. Bueno, entonces, ¿quiénes vamos a sumar? 600X I, ¿verdad? Entre esta magnitud. ¿Sí? Ahora sí ya lo separo. 600X entre la magnitud de ese vector, aquí está. 600X entre la magnitud. Menos, ¿quién otro tiene I? Menos 240. Bueno, aquí ya estamos abreviando. Aquí, si le pongo un paréntesis y lo cierro aquí y le coloco I, la I sería como factor. ¿Sí? Bueno, entonces ya fue este término con este término. Y aquí sería entonces, ¿la resultante tiene componente en X? No, porque me dijeron que nada más quede en K, vertical hacia abajo. Entonces aquí le puedo poner 0i. Ah, bien, entonces todo esto lo puedo encerrar así como decía, y si le aplico el producto punto i, automáticamente se vuelve 1. Y de este lado, punto i, ¿sí? Y por eso ya desaparecieron aquí los vectores i en esta ecuación. Ya quedó lo que se llama una ecuación escalar. Pero aclaro eso, ¿de dónde salió? Es aplicando el producto punto. Bueno, aquí entonces generamos una ecuación que le llamamos 2. Luego nos vamos en la otra componente. Buscamos dónde hay J. Ah, aquí hay menos 100. ¿Dónde hay J? Aquí también. 600. Aquí lo tengo. Pero este 600 está dividido por la raíz. Aquí está dividido por la raíz. Siguiente. ¿Quién tiene J? Lo llevo para acá con sus signos correspondientes. ¿Tiene componente en la resultante en J? No. Entonces quiere decir que vale 0. Los vectores, otra vez el vector J, el vector unitario J, igual lo elimino así como se dijo en I. Cierro aquí, cierro todo esto aquí, le pongo I. Y esto sería 0J, perdón, J. Esto sería 0J. Aplicamos producto punto y desaparecen los vectores unitarios. Y ya nos quedó, en este caso, la tercera ecuación escalar. Esto ya son ecuaciones escalares. Seguimos y revisamos las otras componentes. Aquí está con K, este es con K y esta es otra con K. ¿Qué voy a hacer? Sumarlos. Menos 240 está. Menos 14.400 entre la raíz, aquí está. Y el último término, menos 480K, aquí está. Aplicamos otra vez el producto punto, ¿sí? Y ahí está, entonces, ¿sí? Aquí es donde menos 40, 400, perdón, aquí es aquí. ¿En qué dirección quedó la componente? Dice que aquí en menos FRK. Aquí debe ser una cantidad. Aquí sí voy a aclaro. ¿Por qué? Porque en esta dirección está la resultante tiene 0, no tiene 0. Aquí se me pasó. Debe ser esto que tengo aquí, debe quedar aquí. ¿Sí? De todas maneras, en el cálculo tiene que estar
sino fue en la representación de las ecuaciones. Y esta sería entonces, esto es lo que debe aparecer aquí. ¿Cuánto es f? Resultante, no lo sé, pero sí en qué dirección, sí lo sé. Entonces aquí debe ser, aquí ahora sí me fui directo poniendo ceros, pero este debe ser menos FRK. ¿Sí? Entonces ahí acuérdense de eso. Muy bien. Entonces aquí es donde vamos a resolver ya. Aquí hay que resolver. Quiere decir que de la ecuación 2 hay que empezar a resolver, por ejemplo, de 2 dice aquí. 600 lo dejo aquí. Está. Este 240 lo puedo pasar a la derecha, sí, aquí está. Este que está dividiendo, ¿qué va a hacer al 240? Lo multiplica. Bueno, son pasos algebraicos que me va a ayudar a ir despejando esto para simplificar. Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Este 240 lo puedo regresar? Sí. ¿Cómo va a regresar? Como denominador. Y ya quedará entonces x cuadrada más y cuadrada menos 24 elevado al cuadrado. Aquí están. ¿Por qué ya no aparece aquí la raíz? Porque esto ya se está elevando al cuadrado. Esto, al elevarlo al cuadrado, ¿qué le pasa? Desaparece la raíz. Eso es lo que se hizo. Simplificamos aquí, 600 entre menos 240, pero aquí va a quedar un valor negativo. Pero al elevarlo al cuadrado, ¿qué le pasa a ese negativo? Se vuelve positivo. Y por eso aquí aparece 6.25 x cuadrada, con los términos que ya tenemos aquí. Al elevar esto, pues ya se vuelve 576. Buscamos quién esté sola. Bueno, aquí y, porque necesito el x o y. Pues cualquiera de los dos. Por ejemplo, si despejo y, en este caso, y cuadrada. Entonces aquí esta x, ¿cómo pasaría? Restando aquí. ¿Sí? Y entonces ya tendríamos, aquí está la y. Este 576, estamos dejando la y. Estas se van a restar. Aquí está, que se convierte en 5.25 menos 576. Entonces ya tenemos la y cuadrada en función de x. Hasta allí llegamos con la ecuación 2. Bien, una vez que ya tenemos entonces y cuadrada en función de x, ¿dónde lo podemos reemplazar? Pues bueno, nos podemos ir aquí o bien en la ecuación 2, podemos trabajar la y. Por el momento en la 1 despejamos, perdón, la y cuadrada. Entonces de 3 aquí, por ejemplo, pues aquí tenemos ¿cómo se llama? En 3 podemos trabajar aquí. ¿Qué va a suceder? Que aquí podemos ya hacer los despejes y luego sustituir aquí en la y cuadrada. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí trabajando en esta ecuación 3, 600, hicimos lo mismo que pasamos teníamos por ahí dos términos ya conocidos. ¿Cuáles? Menos 100 y 160. Predominó 160. Aquí como está positivo al pasarlo al lado de la derecha, pues pasará como negativo, ¿no? Aquí está. Bueno, volvemos a hacer otra vez esto. ¿Qué podemos hacer? Llevarlo esto a la derecha para que multiplique al menos 60 y regresar el 60 otra vez aquí. Elevarlo al cuadrado y aquí sabemos que otra vez elevar al cuadrado aquí sí se señaló. Y inmediatamente vemos que todo esto, aquí desaparece la raíz, esto se vuelve 100y cuadrada, ¿sí? Es igual a todos estos términos. Luego, aquí entonces esta x cuadrada lo podemos dejar en función de y ahora. Entonces ahora la x cuadrada está en función de y cuadrada. Aquí está ya la otra. Entonces allí podemos, en una de estas dos podemos reemplazar. Aquí está y x cuadrada.
De tal manera que al sustituir una de estas ecuaciones en la otra y resolviendo se llega a obtener los valores de x y y, cuyos valores son, bueno, entonces, por ejemplo, x cuadrada, ¿sí? Aquí nos quedó x cuadrada, que es, aquí está, es igual a 99y cuadrada, pero y cuadrada es igual a 5.25x cuadrada menos 576, 576, y menos el término que tenemos aquí. Aquí se hizo el reemplazo. Entonces, ahora sí, x cuadrada, y simplificamos estos términos, y llegamos pues a que x cuadrada es igual a 111.036. Como aquí está elevado al cuadrado, entonces sabemos que existe más menos. ¿Cuánto? 10.54. Como es unidad de distancia, en metros. Pero es más menos. Como ya tengo entonces x, el valor de x, lo puedo reemplazar aquí. Y cuadrada es 525x cuadrada menos 576, que es lo que tenemos en la primera, al despejar y. Ahora, como ya conozco la x, pues ya está aquí. Y simplificamos. Y finalmente aquí es donde está. Aquí para y, aquí me faltó más menos, pero aquí se lo puse. ¿Sí? Es más menos 2.63. Aquí está aquí. ¿Por qué? Porque estamos sacando una raíz. Entonces, por el momento no sé. Lo tengo que dejar así como está. Bueno, la magnitud de esas X y Y son las que tenemos aquí. Desde el punto de vista de la matemática, aquí hubiera terminado ya el problema. Pero para la ingeniería no. Porque, ¿qué le hago a este valor? Pues lo tengo que interpretar. Este otro también. Entonces, no es suficiente. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar. Bajo esta observación, aunque ya tenemos los valores tanto de x y y, aún no está concluido el problema, porque tanto x como para y se tienen valores más y menos, lo que explicaba aquí. ¿Cuál es el signo que debemos tomar de manera que físicamente quede bien resuelto el problema? Esto nos conduce a revisar las ecuaciones 2 y 3. Esto es, si tomo el valor x positivo, ¿sí? Cuyo valor en la ecuación 2, es decir, aquí, es lo que lo vamos a revisar aquí. Ecuación 2, 3. Si aquí yo tomo un valor negativo, si x lo tomo negativo, todo esto ¿cómo se vuelve? Se vuelve negativo. Y si lo sumo con otro vector, con otro valor negativo, nunca voy a tener cero. Entonces quiere decir que el signo de x, ¿sí?, debe ser positivo. ¿Para qué? Para que le doy su valor, todo esto aquí x, aquí, aunque aquí es al cuadrado no nos afecta, pero aquí sí. De tal manera que este término al final me debe dar un valor positivo, que equilibrado con este me va a dar 0, que es la condición que nos dieron. Por otro lado, aquí menos 100 más 160 va a ser entonces igual esto, igual a 60, ¿verdad? Porque este menos con más va a ser 60. Pero necesito que la ecuación me dé 0. Entonces, ¿qué valor le debo dar y? Si le doy un positivo, se va a sumar con este y no puedo llegar a ser 0. ¿Qué me está indicando? Que debe ser negativo. Ok, entonces ya tenemos que x debe ser positivo, y debe ser negativo. Eso es a lo que tenemos que llegar aquí. ¿Cuál es el bueno entonces? Dijimos que x está bien, debe ser 1054. Pero y
sabemos que si tomo el positivo, no voy a poder igualar, así como ya lo se explicaba ahorita, de tal manera que debe ser Y negativa, ¿sí? Si revisamos esta ecuación, se llega a la conclusión de que no cumpliría con la condición establecida para comprender, para la componente en el eje Y. Así que el vector correcto es, el valor correcto es menos de 2.63. Eso hace que se modifique el diagrama propuesto. Vean, ¿por dónde estaba este cable inicialmente? Estaba aquí. ¿Sí? Pero eso es simplemente una gráfica para representar, pero precisamente eso nos están preguntando, ¿dónde voy a colocar este punto? Si estaba bien, bueno, si hubieran sido positivo, está bien, pero este no. Llegamos a la conclusión que Y es negativa, entonces el cable debe quedar aquí, así como se está indicando el último diagrama. Si vamos a suponer que el ingeniero fue muy confiado y bueno, llegó, nada más tuvo un valor y se fijó nada más en esta figurita y dice, a ver, hagan la excavación aquí. Y pone su mástil. ¿Qué le va a pasar? Se va a caer, porque no está en la condición que se está pidiendo, que la resultante quede vertical hacia abajo. Su lugar correcto es aquí. Entonces, por eso les decía, para el matemático, sin duda, al más menos ya es suficiente. Para el ingeniero, no. Entonces tiene que revisar y ser muy preciso. ¿Por qué? Porque físicamente le fallaría. Y entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Este es el mensaje de este problema. No confiarnos. No es suficiente el cuánto te dio. ¿Verdad? Muchos escuchan eso. A ver, ¿cuánto te dio? 20, 20. Ya está. Pero no es suficiente. Ojalá que este mensaje llegue pues muy, pero muy al interior, ¿no? De todo este conocimiento que necesitamos tener. Con esto entonces, ahora sí, hacemos ya nuestro mapa, nuestro diagrama, según cómo va a quedar finalmente, y ahora sí, a ejecutarlo. Pero imagínense que esta fuera una cimentación grande y que ya lo trabajé aquí y que después, al final, fíjense que no era allí, era aquí. Entonces perdimos tiempo, dinero, bueno, todo lo que, y prestigio, porque bueno, qué ingeniero, pues que no supo qué hacer. Tuvo un resultado, pero no lo supo interpretar. ¿Correcto? Bien. Con este mensaje queda pues concluido este ejercicio que me interesaba mucho. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo resolverlo? ¿Y a qué llegamos? Esto es, si hemos entendido el problema, así que lo podemos describir, entonces es un verdadero conocimiento. Si llenamos nada más formulitas y nada más y hasta allí lo que dio, mucho cuidado, porque nos puede dar sorpresas la realidad. Concluye ese problema con el mensaje que les acabo de dar y no confiarse. Aquí tenemos ya nada más como, aquí hay un cable solito, solo, y así como pasó hace un momento, no nos dan siempre las coordenadas. Vean, estos son los verdaderos problemas que nos hacen aprender y entender los más sencillos a veces son los que más nos enseñan. Bueno, dice la cuerda ejerce una fuerza de 330 libras sobre el gancho. Si la cuerda tiene 8 pies de longitud y luego nos dicen que Z, aquí está, tiene 4 pies y la componente X es decir, pies y la componente X de la fuerza es Fx, o sea que Fx tiene 25 libras.
determinar la localización de X y Y del punto de unión B de la cuerda al suelo. Aquí está. Entonces X y Y son incógnitas. Aquí está el sistema, aquí está el punto A, aquí está B. Aquí hay una fuerza que nos dicen que es la de 30 libras. Bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, de acuerdo a lo que sabemos ya. Sabemos que un vector, este vector F es igual su magnitud F entre un vector de posición U de R. Esta es la magnitud y este es su vector, su dirección. De tal manera que F es igual a Fxy, F por la dirección en X, que es la componente en X del vector unitario. ¿Por qué? Porque U de R tiene una componente U de X, una componente U de Y y una componente U de Z. ¿Sí? Es decir, aquí pasa un vector U, pero tiene su componente en X así, su componente en Y así, y su componente en Z, en este caso lo sería hacia abajo. Entonces, y el vector U de R, que es el que tengo aquí, estaría alineado con F. Bueno, entonces nos dan información. ¿Por dónde podemos trabajar? ¿Qué me dieron de información? Me dieron que F tiene una magnitud de ¿cuánto? De 30 libras. Bueno, pero aquí lo que tenemos aquí, que hay F por U de X. Esa es y nos dijeron que en la dirección X vale 25 libras. Aquí está. Quiere decir entonces que de acuerdo a esta ecuación, me olvido momentáneamente de estos dos, que hay una componente que vale 25, que es componente de F. Entonces Fx es igual a F por U de X. De tal manera que U de X va a ser la componente que tengo aquí, Fx. ¿Sí? Aquí el U de X por magnitud de F me va a dar Fx. A ver, pero Fx entre F es lo que me permite calcular el vector unitario en la dirección X. Como ya conozco, ¿qué cosa? Fx, que es 25. F, ¿cuánto? 30. Entonces, aquí salió el valor del vector unitario en la dirección X, que vale 0.833. O bien, esto también podríamos decir que es el coseno director, que sería, en este caso, cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, estamos hablando de coseno, que es una de las ecuaciones que se dedujo en el momento cuando hablábamos del vector, las componentes del vector cartesiano. Bueno, entonces ya tenemos U de X. Por lo tanto, este vector U de R tiene una componente, esta que le estamos llamando U de X, aquí está. Decía yo pues que este es el vector unitario, los componentes. Tomamos el U de X, que es el que tengo aquí, y ya está. Pero ahora, ¿qué tenemos? R en X, ¿sí? Su componente R en X va a ser igual a la magnitud de R por el vector unitario U de X. Eso es entonces, ¿qué me dijeron del enunciado? Nos dijeron que de acá hasta acá hay 8 pies, aquí está. Entonces vale 8. Por la componente en X, que es 0.833, ese producto me da 6.67 pies. Bien, pero tenemos que de acá, desde aquí, esta es mi referencia de X. Entonces no está completa. Estamos tomando nada más respecto de aquí, de esta parte, ¿no? A partir del punto. Pero hacia atrás, ¿cuánto hay? Bueno, aquí, aquí está. Nos dicen que hay 2 pies. Aquí, hasta acá, hay 2 pies, mientras que no medimos de acá hasta llegar al punto B. Entonces, pero la X es completa desde donde vemos este muro. Entonces, por eso decimos que X es igual menos 2, ¿sí? Aquí ya hay una resta, menos 2,
¿sí? X menos 2 es igual a 6.67. Por lo tanto, este valor, ¿cómo va a pasar? Va a pasar sumando. 6.67 más 2, 8.67 es lo que hay desde el muro hasta aquí. Porque ese es el valor que nos están pidiendo. ¿Sí? Ahí quedó ya el primero. Como ya nos dijeron que el, de acá en Z hay 4 metros, 4 pies para acá. Es un dato que está dado aquí, aquí está. ¿Sí? O utilizamos ese dato. De tal manera que la componente de este vector, el vector R, X ya lo tenemos, 6.67. ¿Por qué tomamos 6.67? Porque es a partir de donde está el punto A, más Y cuadrada que no la conozco, pero Z sí la conozco. Y nos dijeron que R debe valer 8. Aquí está la magnitud de R. Por lo tanto, resolviendo esta raíz, igualado a 8, resulta que, y despejando Y, resulta que Y es de 1.89 pies. Entonces, volvemos y tenemos que de acá para acá todo dio 8.67, todo esto. Y de acá para acá, como está, ahora sí el punto está referido desde donde inicia A, entonces la Y ya está completa. Y ese valor que obtuvimos, ese era el correspondiente valor de Y. Se completó lo que nos estaban preguntando. Y ahí quedó este resultado. ¿Sí? Bien. Y así por el estilo, pues van a encontrar la serie de ejercicios de este tipo de problema. Como les digo, es nada más de darle un poquito de búsqueda de información, darle forma a los vectores, sumarlos e ir contestando lo que nos vayan preguntando. Es una álgebra vectorial sumamente sencilla, pero aquí lo más importante, encontrar la información correcta. 2, plantear de manera correcta ese problema. Y 3, sacar conclusiones que nos lleven a revisar si efectivamente hemos hecho correctamente la solución. Con esto, entonces, como les digo, casi prácticamente los problemas son muy parecidos, pero sí cada uno tendrá su propio planteamiento. Entre este y el que acabamos de revisar, son lo mismo, pero hay que saber deducir los vectores y no nada más saber que el vector tiene sus componentes en I, en J y K, sino que luego hay que trabajar con estos componentes de acuerdo a situaciones en las que tenemos que deducir alguna parte del vector, como fue el caso que acabamos de resolver el 1, y de interpretar correctamente nuestro resultado. Entonces, esto era lo que quería hoy compartirles, llegar pues con cierto mensaje para que, pues no nada más llenarnos de números, sino más que todo de conocimiento analítico, porque por ahí dice, según nuestra formación, debe ser el ingeniero sumamente analítico, ¿sí? Que sepa interpretar la información, que le dé forma, que sepa procesarla, que sepa al final tener resultados y ser capaz de interpretar esos resultados y dar respuestas sumamente acertadas. Bueno, entonces con esto voy a dejar de compartir, voy a enviar este material y paso pues a la... Bueno, entonces aquí estamos nuevamente a la vista. Entonces, aquí, vamos a ver. Estamos ya. Y ahí está, se fue Excel. Muy bien, tenemos nuestra asistencia.
Por allí les quedó ya el día de ayer, creo que ayer fue que se subió una tarea. Son algunos ejercicios, luego ya vendrán de este tema que próximos ya de mañana pasado los voy a subir para que ya me vayan haciendo los reportes. Vean siempre las fechas de cuando toca ya subir las tareas. Procuren no dejarlo a último momento. Generalmente, pues la tecnología, al momento que estamos más apurados, es justamente cuando falla. Entonces no esperemos de que si a las 6 se cierra, esa hora salgamos a buscar o que en ese momento me falló el internet. Lo hagamos con tiempo para que toda evidencia, todos sus resultados queden en la plataforma, que es lo que nos están recomendando, tanto ustedes como los maestros, que ese es nuestro medio de trabajo y por ahí debe aparecer en este caso, las tareas, los trabajos que estemos, así como las sesiones también, que se estén registrando. ¿De acuerdo? Si no hay duda, pues repase nuevamente el problema, si tuvieran allí algo. Pues es un proceso que no tiene nada nuevo, pero sí es de mucho cuidado. Entonces, bien, con esto vamos Profe, a detenerla. Sí, adelante, escucho.